Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo de conferencias llamado Los estudios de la química detrás de los fenómenos cotidianos, dirigido a estudiantes y profesores de los 5 planteles del colegio durante el semestre 2024-2. Saludamos con mucho gusto a la maestra Marcela Castillo y a Alma Cortés de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química. Muy buenos días. Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a la doctora Susana Porcel García, quien dictará la conferencia de esta mañana. Gracias, doctora Porcel, por haber aceptado la invitación. También damos la Eh, bienvenida y saludamos con mucho gusto al profesor Taurino Marroquín Cristóbal, titular de la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General del CCH, y a la profesora Rosalba Velázquez Ortiz. Sean bienvenidos. Asimismo, saludamos a los jefes de sección de los 5 planteles, a los profesores y profesoras, estudiantes que están en esta conferencia y a quienes tendrán oportunidad de verla posteriormente. Gracias por conectarse. Sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias y sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Felipe Cabrera, jefe de sección del plantel Azcapotzalco, quien se encargará de moderar la sesión. Adelante, profesor Felipe, te cedo el micrófono y muchas gracias. Sí, gracias, maestra Margarita. Pues buenos días. Agradecemos su presencia a esta tercera conferencia, la cual lleva por título Intereses y aplicaciones de la química organometálica. En esta ocasión me complace presentar a nuestra ponente, la doctora Susana Porcel García, de quien compartiré con ustedes su semblanza profesional. La doctora Susana es investigadora del Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química de la UNAM. Cursó la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Granada, España, esto en el año de 1996 al 2001. Posteriormente, realizó una instancia de investigación en el Institut de Chimie des Substances Naturelles en Francia con el doctor Simeon Arseniadis. Del 2003 al 2007, realizó un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Catalán de Investigación Química, bajo la dirección del profesor Antonio Echavarren. Posteriormente, llevó a cabo 2 estancias postdoctorales. La primera en el grupo del doctor Didier Borissoux en la Universidad Paul Sabatier en Francia, y la segunda con el doctor Eusebio Juaristi en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional en México. Se incorporó como investigadora al Instituto de Química de la UNAM en septiembre del 2010. Y bien, pues iniciamos con la conferencia. Les pedimos por favor que utilicen el chat para escribir sus preguntas y comentarios sobre esta ponencia. Al final de esta la compartiremos con la doctora Susana para que nos pueda orientar en las dudas que surgen. Sin más preámbulo, cedo el espacio a la doctora Susana Porcel García para que nos hable acerca de los intereses y aplicaciones de la química organometálica. Doctora Susana, buenos días. Bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que a los investigadores del Instituto de Química, pues nos gusta mucho pues impartir estas conferencias para los estudiantes de preparatoria. Algunos de ellos, pues eventualmente llegarán hasta aquí, otros no. Pero pues es nuestra labor difundir pues la ciencia, ¿no? Y lo que hacemos desde otra perspectiva, ¿no? Pues por ejemplo la química, ¿no? Que siempre se la ve como un poquito contaminante, tóxica. Y entonces queremos darle como la vuelta y que vean ustedes cuáles son las aplicaciones que hay detrás de eso que llamamos química. Y en particular, pues yo preparé una presentación que tiene que ver con lo que realizo y que tiene que ver pues, con mi trayectoria académica. Efectivamente, por una parte estuve en un instituto que se trabajaba con plantas naturales y por otra parte también trabajé con compuestos organometálicos y al final pues hago pues una mezcla de las dos, ¿no? Entonces, en la presentación hablaré tanto de compuestos organometálicos como de coordinación. Estrictamente nosotros sí hacemos una diferencia, ¿no? Para que no haya confusión y se piense que hay por ahí un error, ¿no? Pues voy a empezar introduciendo un poquito dónde se encuadra lo que es la química organometálica y de coordinación.
Entonces, como ustedes seguramente saben, pues dentro de la química hay diferentes áreas. Está la química analítica, la química física y dos áreas que son muy importantes y de gran peso, como son la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Entonces, podemos distinguir claramente la química orgánica porque es la química que tiene que ver con los seres vivos, tiene que ver con las moléculas que están presentes en las plantas y en los animales. Entonces, estas moléculas tienen unas características especiales y distintivas de las moléculas que están presentes en la materia inerte. Están formadas fundamentalmente por átomos de carbono e hidrógeno, conectados de diferente manera, y también tenemos presentes ciertos heteroátomos que son comunes, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, fósforo, también podemos tener ciertos halógenos, y otros elementos pueden estar presentes también, pero en cantidades muy pequeñas. Fundamentalmente lo que vamos a encontrar son enlaces carbono-hidrógeno. Entonces les quise poner aquí en la primera transparencia algunos de estos compuestos porque tienen propiedades que son llamativas y que nosotros estamos familiarizados con ellas. Por ejemplo, el mentol tiene esta estructura, ¿no? Viene de la familia de los terpenos, tiene un OH que es un alcohol, es una molécula pequeñita y es volátil. Entonces las moléculas pequeñitas pueden llegar hasta los receptores olfativos y es por eso que nosotros identificamos el aroma de la menta y viene del mentol, de este compuesto. Otra molécula que también es volátil y que nuestros receptores olfativos la pueden identificar muy bien es la cisjasmona, que es la que nos da el olor a jazmín. Fíjense que hay diferencias. Aquí tenemos un grupo carbonilo. Yo estoy segura que algunas de estas funciones ya las han estudiado un poquito. Tenemos un enlace entre carbono y carbono por aquí que es doble, otro enlace por aquí doble, mientras que en este solamente hay enlace sencillo. Bueno, tiene diferente composición estructural y le da diferentes propiedades y nuestra nariz identifica muy bien entre esas dos moléculas y le asigna como un olor diferente. Otro compuesto orgánico importante pues es la vitamina C que está presente en los cítricos, ¿no? Y vemos también aquí grupos OH, un carbonilo, OH, un doble enlace, bueno, esto es un éster, ¿no? Y dentro de la química inorgánica, pues vamos a encontrar, aquí podemos encontrar todos los elementos de la tabla periódica va a ser importante, o sea, no solamente cuál es la composición química, sino también cómo están ordenados esos átomos dentro de la molécula, ¿no? Si están muy ordenados, ocupando posiciones definidas, obtenemos cristales. Por ejemplo, como en el cuarzo cetrino. Los cuarzos son muy abundantes. Están formados en su base por óxido de silicio y tienen diferentes metales. El cuarzo cetrino es una de las variedades menos abundantes, tiene hierro que le da esta coloración así amarilla. Seguramente están más familiarizados a lo mejor con la amatista, que tiene color turquesa y que seguramente que si ven en la vitrina de tiendas donde se venden minerales, seguramente que la ven fácilmente y la identifican. Tenemos, por ejemplo, el silicio ultra puro. Este es un elemento que el silicio lo podemos encontrar en estado natural, así, y que utilizamos para los componentes eléctricos. Y les quise poner, por ejemplo, el vidrio, que también está formado por óxido de silicio. También le ponemos carbonato de sodio y carbonato de calcio, pero tiene una estructura amorfa, es decir, las moléculas no están ordenadas y entonces tiene una estructura que es diferente a la que tenía, por ejemplo, el cristal del cuarzo. Entonces, ¿dónde se encuentra encuadrada la química organometálica y de coordinación? Pues entre ambas, entre la química orgánica y la inorgánica. Es decir, vamos a tener moléculas que nosotros definiríamos como orgánicas porque están formadas por enlaces carbono-hidrógeno con algunos elementos como nitrógeno y un metal, en este caso hierro, pero pueden ser un metal del grupo principal, por ejemplo magnesio, puede ser un metal de transición o pueden ser también los lantánidos y los antínidos. Entonces les puse como ejemplo la hemoglobina porque todo el mundo la identifica rápidamente. Pues este es un compuesto organometálico donde tenemos un núcleo de hierro en estado de oxidación doble, que se encuentra acomodado dentro de esta estructura orgánica. Bueno, es un pedazo de la hemoglobina, ¿no? Pero digamos que este sería como su núcleo activo, donde realiza su función. Se encuentra acomodada entre 4 átomos de nitrógeno que pertenecen a esta estructura orgánica. La función de la hemoglobina, como ustedes ya saben, es fijar el oxígeno. Esto tiene lugar en los pulmones y es por la afinidad que tiene ese hierro 2 a la molécula de oxígeno. Y después, a través de la sangre, pues llega hasta los tejidos y ahí lo que va a hacer es liberar el oxígeno y tomar el CO2, ¿no? Y de vuelta a los pulmones. Entonces, la hemoglobina es un compuesto organometálico. Entonces, estos compuestos organometálicos no los hemos inventado
los hombres existen en el cuerpo humano, ¿no? Y en la naturaleza. Quería poner esta diapositiva para que recordemos que es muy importante cuando nosotros trabajamos con sustancias químicas, no solo la composición elemental, es decir, qué elementos están presentes en los compuestos, sino también su disposición o su ordenamiento en el espacio. Entonces, hay dos sustancias que son fácilmente identificables por todos, como es un diamante y el grafito, ¿no? Ambos están formados por carbono solamente. En el caso del diamante, cada átomo de carbono está rodeado de otros 4, formando un tetraedro, ¿no? Entonces, las moléculas, y ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo, disponen los átomos utilizando geometrías, sólidos geométricos, como los que estudiaba Platón, porque eso les permite estabilizarse mucho. En cambio, en el grafito vamos a encontrar también composición únicamente por carbono, pero aquí los átomos de carbono se encuentran formando estos anillos de 6, estos hexágonos que son bencenos y que se encuentran fusionados unos a otros en capas bidimensionales. Y una capa bidimensional interacciona con la otra, no a través de enlace sigma, sino a través de interacciones intermoleculares, y esto hace que nosotros podamos exfoliar, digamos, el grafito en capas, ¿no? Lo podemos ir rompiendo en capitas y es fácil. Aquí se ven las capas de grafito que lo utilizamos para escribir, mientras que el diamante pues es el más duro de todos, ¿no? Es el que tiene mayor dureza según la escala de Mohs. Bueno, pues el padre de la química organometálica, es decir, aquella química que estudia la combinación de estos metales con moléculas orgánicas, fue Alfred Wegener. Él recibió el Nobel en el 1913 por sus trabajos en esta área. Es un químico que trabajaba en Zúrich y él postuló una teoría acerca de cómo se unen esos átomos en esas moléculas que presentan tanto una parte orgánica como una parte inorgánica. Entonces, él postuló la siguiente teoría. En este tipo de compuestos existe siempre un átomo que va a ser un ácido de Lewis. Este átomo es el que va a ser el metal, que como he dicho puede ser del grupo principal, puede ser un metal de transición, puede ser un lantanido, puede ser un actinido. Y puede estar cargado positivamente o no, pero tiene que ser deficiente en electrones. Y esto va a hacer que tienda a rodearse de otras moléculas o átomos que le puedan donar densidad de carga para así compensar esa deficiencia de electrones. Entonces, él propuso que el metal se pondría en el centro de la unión con esos otros átomos o moléculas, porque pueden ser moléculas enteras, que le van a compensar esa deficiencia de carga y que le asignamos el nombre de ligandos o ligantes. Bueno, el caso es que los metales, sobre todo los metales de transición, tienen muchas valencias, ¿no? Entonces, sabéis que para que un elemento compense su capa de valencia, o tiene que ceder electrones o tiene que compartir electrones. Bueno, pues eso van a hacer y lo van a hacer interaccionando con estos átomos o moléculas que le comparten electrones. Los metales de transición tienen una variedad de valencias muy grande con respecto a elementos del grupo principal. Y dependiendo de a cuántos átomos se unan, pues van a adoptar diferentes geometrías. ¿Y qué es lo que va a primar en la geometría? Pues que al final la molécula tenga el estado de menor energía posible. Y para eso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, si tengo 4 átomos o ligantes con los cuales voy a unirme para compensar la deficiencia electrónica, lo voy a ordenar de manera que la interacción repulsiva entre ellas sea el menor. ¿Cómo lo hago esto? Pues colocando el átomo en el centro, que es el que quiere recibir densidad electrónica, y los ligantes se van a situar hacia los vértices de un cuadrado. De esta manera, las repulsiones son lo mínimas posible entre los átomos. Esta es una de las geometrías posibles cuando tenemos 4 ligantes alrededor del centro metálico. Entonces, les puse aquí un ejemplo de un complejo que tiene esta geometría. Entonces, se tienen que fijar para definir su geometría, unir este cloro con este amino con este amino con este cloro, y al final este cloro con este cloro. Entonces definimos un cuadrado. Se dice que tiene una geometría plano-cuadrado. La molécula es plana, ¿no? Contiene un plano de simetría, bueno, más de uno, pero es el plano que la contiene por lo menos,
y este lo vamos a ver posteriormente, que es un anticancerígeno potente. También le quise poner un complejo plano cuadrado que nosotros hemos sintetizado en el laboratorio para que vean algo más cercano. Y curiosamente, pues tiene un átomo de oro, y es que nosotros trabajamos con catalizadores de oro y de plata. Entonces, el oro comúnmente pues, se considera como un metal inerte, poco reactivo, por eso se usa en joyería. Pero desde finales del siglo pasado se ve que bajo ciertas condiciones puede tener una actividad y además ser muy selectivo en sus transformaciones. Entonces nosotros estudiamos un poco esta área y sintetizamos un complejo de oro que tiene un estado de oxidación 3 y que tiene una geometría plano-cuadrada. Aquí podemos ver este ligante está formado por un átomo de fósforo unidos a estos, veis aquí anillos de 6, son bencenos, ¿no? Pero la unión es a través del átomo de fósforo. Entonces, la geometría yo la defino con el átomo directamente unido al metal, a pesar de que este átomo pueda estar unido a más átomos, ¿no? Entonces, la geometría, pues, para determinar su geometría, me fijaría en dónde se coloca este átomo de fósforo, este átomo de cloro, este átomo de cloro y este átomo de carbono de este ciclo de 6. Este compuesto de oro es estrictamente un compuesto organometálico porque tiene un enlace metal-carbono, y esos son los compuestos organometálicos, aquellos que tienen enlace metal-carbono. Los compuestos de coordinación, que también hablamos de ello en esta plática, no tienen enlace directamente a carbono, pueden tener enlace a moléculas orgánicas, como veíamos el de la hemoglobina, pero ningún enlace directo entre el metal y el carbono. Entonces hay una diferencia, se establece una diferencia dentro de la química como química de coordinación o química organometálica. Pero en ambos podemos ver que hay un metal y podemos ver que hay una molécula orgánica formando parte de la estructura. Entonces, estos serían ejemplos de compuestos con una geometría que nosotros decimos como plano cuadrado. Entonces, decimos que cuando tenemos nuestro metal deficiente en electrones y se encuentra frente a una serie de átomos o moléculas que le van a donar electrones, puede adoptar diferentes geometrías. ¿Qué geometrías podemos encontrar? También la geometría lineal. Entonces, esto es una característica de estos compuestos de metales de transición, que si solamente se une a dos ligantes, estos se van a alejar lo más posible. Podríamos tener también una geometría angular, como ocurre en la molécula de agua, que ustedes ya deben haber estudiado. En la molécula de agua, el oxígeno está en el centro y los hidrógenos no se sitúan a 180 grados, sino que existe un cierto ángulo entre ellos y se debe a los pares de electrones del oxígeno, ¿no? Que ejercen repulsión y entonces te cierran un poquito el ángulo. Pero con los compuestos, sobre todo el metales de transición, se van a colocar justamente a 180 grados para evitar las repulsiones que tengan la densidad electrónica de este ligante con este. Si tenemos 3 átomos, entonces la manera en disponer esos átomos para que haya menor repulsión entre ellas es dirigirlo hacia los vértices de un triángulo. Entonces, el metal lo que quiere es recuperar densidad electrónica. Y a veces, pues, cuanto más ligantes se unan a él, pues mejor. ¿Cuál va a ser el límite? Pues que yo en el espacio alrededor del metal no puedo tener todos los ligantes que quiera, porque tengo una constricción estérica, ¿no? Entonces, bueno, pues si solamente hay 3, pues la manera en la que se estabiliza más la molécula es que esos 3 se encuentren en los vértices de un triángulo y entonces tenemos esta forma de triángulo plano. Con 4 hemos visto la geometría plano-cuadrada, pero también podemos ver la geometría tetraédrica, ¿no? En un tetraedro, pues vamos a tener caras que también son triángulos, son 3 caras que son triángulos. El átomo metálico se encontraría en el centro de esa estructura geométrica y dirigiría sus enlaces hacia los vértices del tetraedro donde se van a colocar esos átomos. Entonces, fijaros que la estructura que en realidad al final toma la molécula, pues es la de los sólidos platónicos, ¿no? Podemos ver toda la figura geométrica en las pequeñas moléculas, que ya se decían que como es afuera está adentro, ¿no? En lo más pequeñito estamos replicando lo externo. Si tenemos 5 ligantes, podemos tener esta geometría en donde tendríamos 3 ligantes en un plano, uno por encima y otro por debajo. Esto es una bipirámide trigonal. Si ustedes estudian la carrera de química, habrá una sección que se llama cristalografía y estudiarán muy bien la geometría de las moléculas, ¿no? Y estudiarán a fondo, pues, cómo se llaman
esta figura geométrica y sabrán interpretar sus elementos de simetría. Entonces, aquí lo que hace el átomo deficiente en electrones es situar a 3 ligantes en un plano y otros 2, uno por encima y otro por debajo. Y en ese caso le daría estabilidad en esa geometría. Pero también podemos, con 5 ligantes, adoptar otra geometría, que es la de una pirámide con base cuadrada, como las pirámides de Egipto, ¿no? Pues serían 4 ligantes en un plano y uno por arriba. Si tenemos 6 ligantes, pues podemos tener una geometría octaédrica, un octaedro, que sería, la podemos derivar de la anterior, serían 4 ligantes en un plano, uno por arriba y otro por abajo, ¿no? En particular, Werner, que fue el que definió esta teoría, trabajó mucho con complejos octaédricos. Les quise poner una transparencia de ejemplo de moléculas o complejos que existen y que tienen esta geometría definida. Por ejemplo, este diamín plata 1. La plata tiene varias propiedades. Ella se utiliza, si ustedes sufren de alguna quemadura, el médico les va a indicar que se pongan una pomada que tiene un principio de plata. ¿Por qué? Porque la plata, sobre todo en estado de oxidación 1, es muy afín a los azufres que se encuentran en la cadena de las proteínas de la bacteria. Entonces, pues la mata, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un complejo de plata 1, que es el diamín plata 1, y como veis, tiene geometría lineal. Los grupos amonio se encuentran, o NH3 se encuentran a 180 grados uno respecto al otro. Con 4 ligandos, el cobre 2 adoptaría esta geometría plano cuadrada que ya hemos visto antes. El zinc, con la misma molécula NH3, adopta en cambio una geometría que es tetraédrica. Y aquí les puse este ejemplo de cobalto 3 que tiene una geometría de octaedro, ¿no? Al principio, cuando uno no está muy familiarizado con las moléculas, como que le cuesta ver la fórmula geométrica, pero si sitúan, estos serían los vértices del octaedro y estos serían los 4 átomos que están en un plano, ¿no? Este sería el entorno octaédrico y bueno, pues esta molécula posee 2 grupos amino y 2 átomos de carbono, todo con enlaces sencillos. Y van a estabilizar este centro de cobalto 3 que es catiónico. Como digo, el centro metálico puede ser catiónico, pero puede que no. Bueno, y para que vean ejemplos prácticos que se encuentran en la naturaleza y que ustedes conocen muy bien, por ejemplo, la clorofila. La clorofila es un pigmento de las plantas verdes, también se encuentra en la alga y también se encuentra en la cianobacteria. La clorofila es un pigmento muy importante porque se encuentra dentro de los cloroplastos, bueno, en particular dentro de los orgánulos de los tilacoides, y lo que se encarga de transformar la energía luminosa en energía química. ¿Cómo hace eso? Pues si nos fijamos en la estructura de la molécula, vamos a ver un átomo de magnesio que se encuentra estabilizado por 4 átomos de nitrógeno. Eso le da estabilidad a este centro de magnesio. Estos átomos de nitrógeno pertenecen a estos anillos de 5 miembros que veis aquí. Una forma que utilizamos los químicos orgánicos para no escribir la estructura completa es que en cada vértice, aquí, tenemos un carbono. Aunque no se escribe, esto significa que aquí hay un carbono. Esto es un carbono que está unido mediante doble enlace a otro carbono. Y también suprimimos el hidrógeno para que no quede tan congestionada la imagen. Pero tenemos que pensar que en estos vértices hay carbonos e hidrógenos. Entonces tenemos carbono unido a carbono con doble enlace, unido a carbono por aquí con doble enlace, unido a carbono por aquí con doble enlace, unido a nitrógeno. La presencia de dobles enlaces alternados permite a la molécula absorber luz en el rango del visible, en concretamente la clorofila en el rango del rojo, y ellas se emiten en el verde. Por eso vemos ese color verde. Entonces, lo que está absorbiendo este pigmento es luz en el rango del rojo. Y esa luz es la que va a transformar después en energía química. Entonces, esto es posible gracias a la clorofila. Es un pigmento verde. Entonces, podéis ver que en la naturaleza estos compuestos organometálicos tienen mucha relevancia. Hemos visto la hemoglobina y ahora estamos viendo la clorofila. Le quería poner también un compuesto que se utiliza como un tinte. Hay varios tintes que son compuestos organometálicos o de coordinación. Uno de ellos es el ácido cárnico. Es muy interesante porque
El color rojo era un color rojo muy difícil de obtener, por ejemplo, en la Europa medieval. En la Europa medieval el color rojo se obtenía de la planta, de la raíz de una planta que se llama rubia, paradójicamente se llama rubia, aunque tenía de rojo. Y pues no era tan fácil de obtener porque, bueno, aunque sí es una planta que crece así como silvestre, pero pues tenías que tener cuidado de arrancar la planta sin estropear la raíz, ¿no? Y no se obtenía en gran cantidad el tinte rojo. Entonces, por eso es que el tinte rojo se asocia con los reyes, ¿no? Pues con la sociedad que tenía dinero, ¿no? Entonces está en la capa de los reyes, está también en el color de las banderas, ¿no? Aunque a veces se asocia al sangre, pero tener rojo significaba que uno tenía poder adquisitivo, porque tenía capacidad de tener ese tinte que no era tan fácilmente accesible. Sin embargo, aquí en América se obtenía muy fácilmente, y es porque hay un insecto que es la cochinilla, que posee una sustancia que es el ácido cárnico, que es esta parte orgánica por aquí, ¿no? Aquí vemos que tiene un carbohidrato, estos son por fragmentos que son compuestos, presentes en muchos seres vivos, ¿no? Entre ellos las plantas, ¿no? Y bueno, y tiene esta estructura de quinona, tiene este grupo ácido, que es el que le da el nombre de ácido, el ácido cárnico. Está presente la cochinilla, que se considera una plaga de los cactus. El insecto hembra, si uno lo seca, el 21% en peso de ese insecto es este compuesto. Es decir, posee una enorme cantidad del ácido cárnico en su estructura. Entonces, ¿cómo se obtenía el color rojo? Pues se tomaba la cochinilla, se secaba y después se trataba, se diluía y se trataba con alumbre, que es un sulfato de aluminio, y con cal. Y entonces de esta manera el aluminio se coordina con los oxígenos y le da este color rojo, que es un color rojo muy bonito, intenso, con brillo y muy duradero. La única pega que podría tener el ácido cárnico es que se fija muy bien a los textiles de origen natural, por ejemplo a la lana, pero no tanto a los de origen vegetal. Pues no sé, pues, por ejemplo la seda no se podría. El algodón, perdón, el algodón no se fija bien. Entonces, pero sí da un color rojo muy bonito, intenso, duradero y no es tóxico, pues entonces se utiliza, por ejemplo, en los dulces. Entonces, cuando ustedes se toman un caramelo con sabor a fresa, pues ya saben que el sabor es normalmente un saborizante artificial y el color puede ser pues del ácido cárnico. También lo encontramos típicamente en el carmín, que por eso recibe su color, o sea, su nombre, ¿no? El lápiz de carmín o el pintalabios, que le podemos llamar también. Este color rojo viene, es el color del ácido cárnico. Entonces, es un tinte que, como digo, pues es muy duradero, tiene un color brillante muy bonito y se puede obtener fácilmente a partir de la cochinilla. Otro colorante que también es un compuesto, en este caso organometálico porque tenemos hierro unido a cianuros, es el azul de Prusia. Este nombre de azul de Prusia proviene, o sea, le dio este nombre general porque era el color con el que se teñían los uniformes de los ejércitos prusianos en el siglo XVIII. Rusia poseía un ejército bastante fuerte y numeroso bueno, y en un cierto periodo de tiempo pues lo tenían de este azul. Es un azul que es como un azul morado y pues lo utiliza por ejemplo Van Gogh en su famoso cuadro La noche estrellada. También lo podemos encontrar como el azul que está en las plumas, dentro de las plumas Vic. O por ejemplo en este vestido de la quinceañera. Es como un azul pero como moradito. Y tenemos átomos de hierro en estado de oxidación 2 que están rodeados de los ligantes cianuros, pero como este tiene un estado de oxidación más bajo, prefiere coordinarse por el átomo de carbono, que es un poquito más blando, esto haciendo alusión a la dureza y a las blanduras de ácidos y bases de Lewis, ¿no? Y tenemos el hierro 3 que prefiere enfrentarse a los nitrógenos. Y tenemos este color azul de Prusia que está muy bonito. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener los compuestos organometálicos? Otra que es bastante conocida es el de fungicidas, ¿no? Los fungicidas, pues sí tienen una connotación negativa,
porque pues, no son inocuos para la salud humana tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que previene la formación de plagas, por los mohos y hongos. Por ejemplo, en Irlanda sufrieron una plaga de la patata y pues hubo una hambruna muy grande. Entonces, la aparición de los fungicidas supuso que la producción de los alimentos estuviese más protegida, ¿no? Pues ya saben que la población mundial está creciendo y creciendo. Siempre se tiende a buscar compuestos que sean cada vez más inocuos, ¿no? Pero bueno, pues les muestro algunos, como por ejemplo el acetato de fentina, que tiene estaño, este grupo acetato y estos grupos aromáticos, o el quinoleato de cobre 8, que tiene este átomo de cobre, unidad de oxígeno, y a estos nitrógenos, ¿no? Y estos se aplican pues rociándolos sobre la planta. Otro uso que también es bastante conocido es anticancerígeno. Cuando nosotros hablamos de quimioterapia, ustedes saben que hay varias maneras de tratar el cáncer, puede ser radioterapia, también se puede operar, y otra de los métodos es aplicar lo que nosotros llamamos la quimioterapia, es decir, sustancias químicas que van a atacar a las células cancerosas. Esta investigación pues, sigue en curso. Sí tienen efectos negativos, pero sí permite salvar muchas vidas y siempre se continúa investigando sobre nuevas moléculas que tengan menores efectos secundarios. Uno de los medicamentos que más se ha usado es el cisplatino, que ya lo pusimos antes. Es complejo con una estructura plana cuadrada. Fijaros que es relativamente sencillo porque solo tiene un átomo de platino, 2 moléculas de amoníaco y cloro, ¿no? Existen algunos derivados del cisplatino como el titanceno, donde ven este ciclo de 5 y este circulito significa que tenemos los dobles enlaces deslocalizados y tenemos estos cloros, ¿no? ¿Qué hacen este tipo de compuestos? Aquí les puse otro también que es el KP46. Estos son ya como versiones posteriores a la del cisplatino, pero el que más ha estudiado su mecanismo de acción es el del cisplatino y el que les voy a comentar. El cisplatino atraviesa la membrana celular y al hacerlo pues se encuentra con un medio acuoso, va a intercambiar sus átomos de cloro por agua y de esta manera le va a ser más fácil atravesar la membrana nuclear. Y una vez que se encuentra dentro de la membrana nuclear, como él quiere átomos que le den densidad electrónica, se va a fijar a ciertas posiciones de la molécula de ADN. Al hacerlo, digamos que fija la molécula de ADN en una cierta geometría y le impide replicarse. Y esto provoca la muerte de la célula. Lógicamente, pues se está trabajando en la selectividad de estos fármacos. Y ya hay algunos que o sea, que su mecanismo de actuación no es que entre al núcleo y que ataque al ADN, sino que se quedan fuera de la membrana nuclear y atacan dentro de la mitocondria. Son otro tipo de mecanismos que se están investigando. ¿Dónde encontramos otros compuestos donde tenemos un resto orgánico con un metol? Por ejemplo, también cuando nosotros llevamos a cabo un agente de contraste, ¿no? Cuando queremos hacer una imagen de resonancia magnética nuclear, no de hueso, porque los huesos sí se ven bastante bien por la densidad que tienen, pero los órganos muchas veces son difíciles de visualizar. Entonces, los agentes de contraste lo que hacen es que a través de la sangre se fijan a los tejidos y modifican las propiedades magnéticas de estos de manera que queden resaltados cuando uno lleva a cabo una imagen de resonancia magnética nuclear, y de esta manera se pueden identificar mejor afecciones bajo ciertos órganos. Uno de ellos, por ejemplo, es el gadoteridol, ¿no? Este tipo de compuestos después se van a eliminar en la orina. Y bueno, pues llegamos a una función que es la que nosotros nos centramos, que es la catálisis. Entonces, les quería comentar un poco sobre el concepto de catálisis. La catálisis forma parte de nuestro cuerpo. Hay muchas enzimas que llevan a cabo reacciones dentro del organismo siguiendo procesos catalíticos. Algunas de estas enzimas, un alto porcentaje, son metaloenzimas, es decir, que poseen esa estructura orgánica unida también a un metal. ¿Y qué es lo que hace un catalizador? Pues ustedes saben que en una transformación química partimos de unos reactivos y llegamos a unos productos. Y esto va a requerir sobrepasar cierta barrera energética, ¿no? A veces esa barrera energética es muy alta y entonces la reacción no tiene lugar. Aunque los productos que obtuviésemos fuesen más estables termodinámicamente,
no tiene lugar porque la barrera energética para llevar a cabo el proceso es demasiado alta. Entonces aquí es donde actúan los catalizadores. Les puse un ejemplo de la vida práctica para que rápidamente me identifiquen cuál es el papel de un catalizador. Imagínense que nosotros nos encontramos en un acantilado de este tamaño y queremos ir de un lado del acantilado al otro. Entonces, la ruta A sería bajar el acantilado a pie y luego volver a subir, lo cual es muy difícil, costoso, puede que no lo lleguemos a conseguir, pero imagínense que el gobierno lo que hace es construir un puente muy alto, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el tren? Pues lleva pasajeros desde un punto a otro del acantilado. Entonces, el tren sería nuestro catalizador. Él utiliza un camino alternativo para llegar al mismo punto, no el camino que era bajar por el acantilado y luego subir. O sea, al final estamos en el mismo punto que nosotros queríamos, pero utilizando un camino alternativo que requiere mucha menor energía. En este proceso, el tren pues no cambia, ¿no? Lleva y trae pasajeros, aunque sí tiene al final un tiempo de vida útil. El tren no dura eternamente, pero sí tiene un tiempo de vida útil muy alto. Eso es lo que se busca en un catalizador, que lleve de lo reactivo hasta los productos sin modificarse en el proceso, como lo haría en el tren, aunque entendiendo que al final todo catalizador va a tener un tiempo de vida útil. Cuanto mayor sea ese tiempo de vida útil, cuanto mayor cantidad de reactivos sea capaz de llevar a producto en el tiempo y en total, pues mejor es ese catalizador, ¿no? Entonces ese sería el concepto de catálisis. Facilitar el que una reacción química tenga lugar a través de un mecanismo alternativo, sin que la sustancia facilitadora, es decir, el catalizador, se consuma o se modifique en el proceso. Entonces les puse algunos ejemplos de catálisis, que digo, dentro de nuestro organismo existen varios, pero pues algo que identificamos afuera bastante bien es, por ejemplo, la síntesis del amoníaco. En principio, este proceso de obtención del amoníaco pues tenía lugar con hierro y con aluminio, no empleando catalizadores organometálicos. Estos han sido utilizados después para bajar un poco o para hacer que las condiciones de reacción sean todavía más suaves. Pero el descubrimiento se debe a Harber y Bosch. Ellos necesitaban amoníaco, esto durante la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el suministro de amoníaco venía de Chile y en esa época pues, no se podía tener acceso. ¿Para qué necesitamos el amoníaco? Pues, por ejemplo, como fertilizante para producir alimentos, pero también lo utilizamos, por ejemplo, en la limpieza, también en los tejidos. Hay mucha utilidad del amoníaco que nosotros en principio podemos desconocer, pero es uno de las sustancias que más se utiliza o se produce a nivel mundial. Yo diría que una de sus mayores aplicaciones es el uso como para la obtención de fertilizantes, ¿no? Bueno, pues ellos no tenían acceso a nitrato, que normalmente es a partir del cual se obtiene el amoníaco, y el amoníaco en la naturaleza pues lo obtienen, lo hacen los organismos que degradan la materia orgánica también, ¿no? Bueno, pues se les ideó que, bueno, podrían llegar al amoníaco si nosotros mezclamos dos gases, que son el hidrógeno y el nitrógeno. El caso es que termodinámicamente la reacción es posible, tiene un delta H negativo, pero la barrera energética para hacer este proceso es muy alta. ¿Cómo lo consiguieron? Utilizando un catalizador de hierro y también trabajamos a altas presiones para forzar la reacción entre los dos gases y también a altas temperaturas. A pesar de estos valores de presión que son muy altos, estos son procesos que tienen lugar a escala industrial porque ahí disponen de los dispositivos adecuados para controlar esas presiones tan altas. No nos vamos a poner en un laboratorio, por ejemplo, de investigación, no tenemos esos dispositivos, ¿no? Porque además pueden ser peligrosos, ¿no? Pero a pesar de que estas condiciones de presión y temperatura son muy altas, se sigue utilizando en la actualidad porque el amoníaco es una sustancia muy importante. Entonces, les puse como ejemplo para introducirles qué es un catalizador. Dentro de la catálisis podemos distinguir dos grandes grupos de catalizadores, que son los catalizadores que llamamos heterogéneos y los catalizadores que llamamos homogéneos. Los catalizadores heterogéneos son aquellos que ejercen su acción catalítica en una fase diferente a la de los reactivos y productos, es decir, normalmente son superficies metálicas y van a transformar moléculas que son gases o líquidos. Ventaja de los catalizadores heterogéneos, pues que una vez que termina la reacción, yo los separo fácilmente de la sustancia que modifiqué, porque tenemos diferentes fases.
También tienen otra ventaja y es que lo que nosotros llamamos como el núcleo activo, que es donde tiene lugar el proceso catalítico, se encuentra estabilizado y nosotros podemos reutilizarlo muchas veces. Es decir, tiene lugar una vez la reacción sobre superficie, separo los reactivos y productos y lo vuelvo a utilizar. Inconvenientes que no son tan selectivos, no son tan selectivos. Si tenemos una molécula donde hay, por ejemplo, hay muchos procesos catalíticos que tienen que ver con la hidrogenación, reducir, incorporar hidrógeno a una molécula. Si nosotros tenemos moléculas orgánicas que tienen diferentes funciones que son susceptibles a hidrogenación y utilizo un catalizador heterogéneo, al final tal vez reduzca no solo la función que quiera, sino alguna más, ¿no? Entonces esto nos lleva a los catalizadores homogéneos, que son más selectivos y que estos catalizadores actúan molécula a molécula, un poco como las enzimas del organismo, y actúan en la misma fase en la que se encuentran los reactivos y los productos, ¿no? Ahora os voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Entonces, ventaja, que son mucho más selectivos y que yo los puedo diseñar y ponerle propiedades como que distingan, por ejemplo, la orientación espacial de los sustituyentes en una molécula. Vamos a poner dos ejemplos de la vida práctica con los que tenemos en contacto todos los días. Si ustedes utilizan cualquier medio de transporte, ya sea el camión, ya sea su carro, van a tener un convertidor catalítico que se encuentra antes del tubo de escape. ¿Qué es el convertidor catalítico? Pues es esta malla que ven aquí, ¿no? Que está formada en realidad por metales preciosos. Tiene rodio, tiene platino, tiene paladio, por eso algunas veces lo roban, ¿eh? Porque tenemos aquí metales preciosos. Estos metales son el catalizador, está fijo. ¿Y qué hace este catalizador? Pues que toma los gases que provienen de la combustión de la gasolina, que a veces no es completa, ¿no? Si el proceso, sobre todo si ya los carros son más viejos, ¿no? Y los va a transformar de gases más tóxicos a menos tóxicos. Transformamos el CO en CO2, transformamos el monóxido de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno, pero para ello necesito calentar a temperaturas muy altas, por encima de 300. ¿Y qué pasa? Los gases van pasando por el catalizador y se van, no se quedan ahí. Y yo recupero mi catalizador y puedo usar mi carro durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final, lo que miden cuando verifican un carro es si, qué gases estoy produciendo, ¿no? Qué tan eficiente está haciendo este proceso de transformar esos gases tóxicos en gases no tan tóxicos. Entonces, este convertidor catalítico es un ejemplo de catalizador heterogéneo en donde ustedes pueden ver muy bien que tenemos una fase sólida, la malla, y las sustancias que estoy transformando son gases. Entonces, se separan fácilmente, ¿no? Llega otro gas, se separa, llega otro gas, se separa. Ejemplos de catalizadores homogéneos, pues los tenemos dentro del cuerpo, son las carboxipeptidasas. Esas se encuentran en el estómago y cuando llegan las proteínas, su función es romper los enlaces peptídicos para transformarla en moléculas más pequeñitas durante el proceso de la digestión. Y ahí se encuentran las metaloenzimas y van a degradar, pero sustancia a sustancia. Los tenemos en una misma fase. Bueno, algunos procesos catalíticos interesantes, por ejemplo, las polimerizaciones. Los procesos de polimerización se utilizan en mucha escala industrial, por ejemplo, para la síntesis del polietileno o del polipropileno, ¿no? Ziegler y Natta desarrollaron, también recibieron el Premio Nobel de Química en el 63 por desarrollar este proceso que me genera plásticos. Y van a utilizar como catalizadores, en principio ellos utilizaron titanio y aluminio y después han sido reemplazados por otros compuestos organometálicos, por ejemplo este de aquí, este circonio, ¿no? Ya tenemos aquí un compuesto organometálico, ¿por qué? Porque tenemos un anillo de zinc que está formado por átomos de carbono e hidrógeno. Los químicos le dieron el nombre de complejo de tipo sándwich a los que presentan estos anillos de zinc. Estos anillos de zinc pues tienen un tamaño grandecito porque aquí tenemos los orbitales P perpendiculares a este plano y entre ellos se coloca el átomo de circonio. Hace interacción porque le dan densidad de carga negativa y lo estabilizan. Y tenemos dos átomos de cloro que se van a romper y son los que van a utilizar o activar el metal frente a este fenómeno de polimerización. ¿Y qué es la polimerización? Pues tomar un monómero, una sustancia, y repetirla muchas veces, ¿no? En este proceso, el doble enlace pasa a ser enlace sencillo. Dentro de nuestro organismo también tenemos polímero. El ADN es un polímero también, está formado por subunidades que se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, pues aquí tenemos el polietileno. Lo interesante es que utilizando diferentes catalizadores, nosotros conseguimos que ese polímero o que todos los polímeros que estoy generando
sean más parecidos, o sea, por ejemplo, tengan la misma longitud de cadena y eso le da mayores propiedades de resistencia y son mejores. Entonces, utilizando o mejorando el diseño de catalizadores, mejoro las propiedades de mi plástico. Entonces, ¿para qué utilizamos el polietileno? Pues se utiliza en las bolsas del supermercado, en los envases de champú, en los juguetes de los niños, también en los chalecos antibalas. Y otro monómero que también se usa mucho es este que es como el etileno, pero que tiene aquí un metilo. Y se llama propileno. Y cuando lo polimerizamos, obtenemos el polipropileno. Este metilo de aquí hace que el plástico que yo vaya a obtener sea más duro. Entonces me da lugar a los plásticos que son estables por encima de 160 grados y que yo puedo utilizar, por ejemplo, para calentar comida dentro del microondas. Entonces tienen diferentes propiedades, aunque los dos son plásticos, pero tienen diferentes propiedades. Y por último, les quería hablar de una propiedad muy, muy importante que tienen los catalizadores, los homogéneos, que son los que podemos diseñar, y es que, como decía o como comentaba yo anteriormente, pueden ser capaces de diferenciar en una molécula diferentes posiciones en el espacio. Y es que las moléculas orgánicas tienen una propiedad que los químicos llamamos quiralidad y que fue descubierta por Louis Pasteur cuando estaba estudiando sales del ácido tartárico. Él se dio cuenta que cuando estaba cristalizando este compuesto tenía dos tipos de cristal. Entonces, unos tenían, como que parecía que esos cristales eran uno, la imagen especular de la otra. Y se puso a estudiar cada uno de esos cristales por separado, ¿no? Y vio que tenían las mismas propiedades físicas, excepto una única propiedad física que lo distinguía, y es que cuando lo irradiaba con una de luz polarizada, es decir, la luz cuando gira puede girar en todas las direcciones del espacio, pero si yo coloco un polarizador, la obligo a que gire solamente en una dirección. Y cuando hacía incidir esa luz polarizada sobre unos cristales, la desviaba en un sentido, y si la hacía irradiar sobre el cristal espejo, esta se desviaba en el sentido opuesto. Era la única diferencia que obtenía entre esos compuestos, que son isómeros, tienen la misma composición, o sea, tienen los mismos elementos en la misma cantidad, pero en diferentes posiciones espaciales. Entonces, aquellas moléculas orgánicas que posean un carbono con 4 sustituyentes diferentes, decimos que son quirales, tienen esta propiedad. Y tienen la característica que si yo pongo esta molécula, por ejemplo, que tiene bromo, hidrógeno, metilo y etilo, coloco aquí un espejo, su imagen especular es no superponible. ¿Qué significa que no es superponible? Que yo no puedo, tomando esta, hacerla coincidir exactamente con esta. Podría hacer coincidir bromo con hidrógeno, pero entonces metilo y etilo están en direcciones cambiadas, ¿no? En posiciones cambiadas, y así. Es algo que ocurre también a nivel macroscópico. Siempre lo que está en lo micro está en lo macro. Nuestras manos también son quirales. Nosotros no podemos superponer exactamente la mano izquierda con la mano derecha. Podemos superponer las palmas, pero no los dorsos, ¿no? Por eso tenemos un guante para la mano izquierda, un guante para la mano derecha. Igual pasa con los pies. Tenemos un zapato para el pie izquierdo como para el pie derecho, y también con las orejas, ¿no? Son imágenes especulares. ¿Y qué pasa? Pues que dentro de nuestro organismo, por ejemplo, nuestros receptores olfativos son capaces de distinguir entre estas moléculas que son imágenes especulares, una de ellas. Aquí tenemos el limoneno. El limoneno es un terpeno y se encuentra presente en cítricos. Posee un carbono asimétrico que es este de aquí. Tenemos un enlace de hidrógeno que no se pintó, este grupo, y 2 CH2. Este CH2 no es igual que este, porque si yo me vengo por aquí, encuentro que es un carbono unido a doble enlace, y aquí lo que me encuentro es otro CH2. Entonces, este y este carbono no son iguales. Existen dos estereoisómeros, dos imágenes especulares de este compuesto. Uno de ellos, nuestra nariz, y nuestra nariz es capaz de distinguirlo. Cuando está presente uno de ellos, nosotros distinguimos aroma de naranja, y cuando está presente el otro, nosotros distinguimos aroma de limón. Y para nuestra nariz son muy diferentes, aunque la única diferencia es la posición en el espacio de los sustituyentes de este carbono. Es la única diferencia, y nuestra nariz es capaz de distinguir entre ambos. Entonces, la quiralidad es un fenómeno muy importante. No quise poner la diapositiva porque no quería herir sensibilidad de las personas. Hay un compuesto químico que se llama talodimida, no sé si escucharon, yo me imagino que los profesores sí, los estudiantes a lo mejor no. Fue un medicamento desarrollado por una industria química alemana que tiene múltiples aplicaciones, pero una de ellas que se recetó era para evitar las náuseas de las embarazadas.
pues no se sabía en este momento qué tan importante era que un compuesto que puede existir como mezcla de isómero fuese solamente uno de ellos. Se pensaba que pues, esa diferencia no causaba nada. Sin embargo, en este compuesto en particular, uno de los compuestos, digamos, una de las imágenes especulares, sí, efectivamente evitaba la náusea, pero el otro fue teratogénico. De hecho, impedía que se desarrollasen los vasos sanguíneos de los bebés. Y nacieron muchísimos bebés con malformaciones. Entonces, esto fue un problema médico muy grande a nivel mundial, no solo en Alemania, porque se distribuyó en muchos países y que tuvo consecuencias muy graves, lamentablemente. Entonces, a partir de ese momento se tiene muchísimo cuidado con sintetizar compuestos en donde alguno de sus átomos de carbono tenga una geometría definida en su centro. Le puse más ejemplos de moléculas que poseen esta propiedad. Por ejemplo, el aspartame posee un carbono con 4 sustituyentes diferentes y lo obtenemos por hidrogenación, es decir, añadimos hidrógeno a este doble enlace y para obtener el isómero que me da el efecto de dulzor, vamos a utilizar un complejo de rodio que tiene este ligante que veis aquí, esta estructura orgánica que tiene. Entonces, solamente este ligante me permite obtener ese hidrógeno en la posición con la orientación adecuada en el espacio. ¿En qué más medicamentos encontramos carbonos quirales? Por ejemplo, la L-Dopa. La L-Dopa es un fármaco que se administra para el Parkinson. O, por ejemplo, también en el naproxeno, también posee un carbono quiral y este pues, es conocido ampliamente como antiinflamatorio. Entonces, es muy importante que nosotros, ahora ya sí, ya se sabe que se tiene que vender el fármaco con una configuración o con una geometría definida. No podemos poner la mezcla de los dos sin antes evaluar que los dos son inócuos. Bueno, por último, ya rapidísimamente les quería comentar lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Nosotros trabajamos en catálisis y trabajamos con dos metales que son plata y oro. Ambos son recursos naturales abundantes en México. Y el oro pues tiene varias ventajas y es que no es tóxico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una síntesis de un fármaco, pues tiene que tener mucho cuidado que ese fármaco al final no lleve residuos de metal. Si utilizamos un metal que es no tóxico, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues le puse por aquí algunas moléculas orgánicas que nosotros hemos sintetizado, activan un enlace carbono-hidrógeno, que son enlaces de alta energía. También podemos reducir enlaces triples. El complejo plano cuadrado que les puse, nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para elaborar indoles que están presentes en muchos compuestos con actividad biológica, también lactonas, algunas de las cuales son anticancerígenas. Bueno, nosotros hacemos fragmentos pequeñitos, ¿no? Pero lo que hacemos es desarrollar metodologías para sintetizar luego esas moléculas en cromenos, que también tienen actividades biológicas, o por ejemplo en viarios, ¿no? Para no extenderme mucho más, pues rápidamente como resumen, estos compuestos que hemos visto de coordinación y organometálicos los podemos usar como colorantes, como catalizadores para la síntesis, por ejemplo, de plástico, también para la síntesis de fármacos y compuestos anticancerígenos y como agente de contraste. Y entonces, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y me quedo atenta a sus preguntas. Pues, sí, bien, pues agradecemos la presentación y que nos haya hablado la doctora Susana Porcel García, pues acerca de la importancia también de pues este tipo de sustancias organometálicas y bueno, una gran diversidad de aplicaciones que tenido, que se han tenido, además de pues la investigación que está implicada entre ellas. Y sí, pues, doctora Susana, podemos pasar, si me permite, podemos pasar a lo que son algunas de las preguntas que ya nos compartieron, pues aquí los jóvenes y profesores, pues aquí en el chat. Sí, si me permiten empezar a hacer la lectura de algunas de ellas. Eh, por ejemplo, aquí, Valentina Ramírez nos hace la pregunta de que, ¿dónde puedo encontrar más ejemplos de geometría de los metales? Mira, lo vas te tendrías que ir más bien a un libro de inorgánica. En los libros de inorgánica ahí se estudia mucho la coordinación. Y bueno, nosotros he explicado la geometría por una teoría, pero profundamente se explica a través de los orbitales moleculares. Esos son realmente los que determinan
finalmente cuál es la disposición en el espacio y cómo se enlazan para que esos orbitales, que al final son de la molécula, ya no son solo del metal, sino que pertenecen a la molécula, sean de menor energía, ¿no? Dependen de lo que nosotros llamamos de spin alto, spin bajo. Eso son cosas que se estudian ya un poquito más en la carrera de química, pero lo puedes ver en un libro de química inorgánica, en particular de coordinación. Hable de coordinación. Ok, muy bien. Hay otra pregunta de Dana Jimena Morales, que hace referencia a que ¿en qué áreas nos es útil la química orgánica o tiene alguna finalidad en la producción de algún material? Bueno, la química orgánica tiene muchísimas aplicaciones. Es la química de los seres vivos. Si nos vamos a la industria farmacéutica, los perfumes son molécula orgánica. Son molécula orgánica. Los tintes, hay algunos que son metálicos, pero hay muchos que son también moléculas orgánicas. Nosotros en la Facultad de Química sintetizamos el anaranjado de metilo, y es una molécula completamente orgánica. En los fármacos, normalmente los fármacos son moléculas pequeñitas, moléculas orgánicas pequeñitas. ¿Qué más? No sé, en pinturas, es que hay muchísimas aplicaciones de las moléculas orgánicas, pero una gran área es la industria, digamos, farmacéutica. En la industria alimentaria también, pues vemos aditivos que se añaden a a los productos procesados como saborizantes, también colorantes. O sea, tiene una gran variedad de aplicaciones la química orgánica. Bien, doctora, gracias. Hay otra pregunta interesante. Nashieli pregunta que si la clorofila solo existe en las plantas. La clorofila, hay distintos tipos de clorofila, no solamente una, ¿no? Van absorbiendo, digamos que nosotros decimos en el rojo, pero en diferentes grados de rojo. De hecho, pues tenemos diferentes colores de verde, pero están presentes en las plantas que realizan la fotosíntesis, en algas, en plantas verdes y en cianobacterias también. Bien, doctora. Le comparto otras preguntas también rápidamente. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en la síntesis y aplicación de compuestos organometálicos? Pues siempre vamos a buscar, a ver, ¿qué hace ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza siempre le lleva millones de años de evolución a todo lo que quiere inventar un químico, ¿no? Pero ella utiliza elementos que son abundantes en la corteza, ¿no? Por ejemplo, hierro, magnesio, eso es lo que han visto. Sin embargo, los químicos a día de hoy no somos capaces de activar tanto esos metales que son tan abundantes en la corteza terrestre y que además suelen ser los menos tóxicos. O sea, digamos que la estructura orgánica que nosotros le introducimos para poder activarla no tienen el grado de sofisticación que tendría, por ejemplo, una metalloenzima. Entonces, la naturaleza es capaz de utilizar esos elementos que son muy abundantes y que en realidad son menos reactivos, ¿no? Entonces, el desafío está en emplear metales más abundantes. ¿Por qué? Pues para no gastar los recursos de los metales menos abundantes. Lo que pasa es que los menos abundantes, por ejemplo, paladio, son muy activos, son muy activos. Entonces el reto sería hacer complejos con esos metales que son más abundantes y que pues, no los vamos a agotar. Es evitar agotar recursos naturales, ¿no? Pero pues requiere un grado de sofisticación que todavía nosotros no alcanzamos, pero ahí está. Doctora, muchas gracias. Elena Guerrero hace una pregunta respecto a qué papel desempeña la clorofila en el proceso de fotosíntesis. La clorofila lo que hace es absorber la luz, sé como la ventanita que absorbe esa energía luminosa para transformarla en energía química. Da la energía para la síntesis de ATP y todo. Transformamos energía luminosa en energía química. Digamos la Ah, antenita que es la antenita que absorbe la energía, ¿no?
Ok, que sí, doctora. permite que ocurra después una transformación. Ujú. Acá hay una pregunta también vinculada a la anterior, que si me permite comentarla. Este, en el contexto de los cloroplastos y la clorofila, ¿cómo se aplican los principios de química de coordinación para entender sus funciones en la fotosíntesis? Bueno, o sea, el caso es que cuando nosotros tenemos un ligante orgánico, ¿no? Si nosotros separamos el magnesio de ese ligante orgánico, va a cambiar donde absorbe. Es la combinación de los dos lo que hace que absorben una cierta frecuencia. Si lo cambiamos por otro metal, aunque también tenga ese modo de coordinación, aunque cada metal tiene un modo de coordinación diferente, aunque tuviésemos otro metal que también tuviese esa tendencia a coordinarse con esos cuatro nitrógenos, va a cambiar la frecuencia en la que absorbe. Entonces, la combinación de los dos lo que hace que absorba en ese rango de frecuencia. Si yo modifico uno de los dos, voy a modificar el rango. Ok, ahí esa es la dependencia, ¿no? Precisamente de la coordinación que se tiene. Ok. Ajá, sí. Muy bien, doctora. Alessandra pregunta, ¿qué métodos o cómo se relaciona la química orgánica para detectar y cuantificar el ácido cármico en muestras de alimentos o en el medio ambiente basándose en su olor característico? No, o sea, el ácido cárnico no es un compuesto volátil, ¿eh? O sea, los compuestos que son olorosos son los volátiles, ¿no? De hecho, pues los perfumes, ¿no? Pues son combinaciones de de muchos compuestos orgánicos, pero tienen que tener la propiedad de que sean volátiles, ¿no? Tenemos que tener fijadores para que no se volatilice muy rápido, bueno, toda una serie de, de propiedades, pero el ácido cárnico no es volátil, ¿no? Si nosotros quisiéramos determinar la cantidad, tendríamos que usar una técnica analítica. La analítica, la química analítica, es la parte de la química que nos permite identificar y cuantificar qué tipo de sustancias tenemos. O sea, la parte orgánica es que Ok, tenemos sí. ahí un compuesto que tiene enlaces carbono e hidrógeno. Ahora, si yo quiero saber cuánto hay, tengo que utilizar alguna técnica analítica. Podemos usar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, cromatografía del HPLC, o sea, a partir de una muestra yo la puedo inyectar, o un cromatógrafo de gases, yo la puedo inyectar, y esta muestra pasa a través de una columna y al final tenemos un detector, tenemos diferentes variedades de detector. Uno puede ser un detector de masas que me dice que me identifica cuál es el peso molecular del ácido cárnico y puedo saber en qué cantidad lo tengo, ¿no? Pero ya nos vamos a técnica analítica. Ya son técnicas analíticas. Así sí, sí es Sí. correcto, doctora. Gracias. Alicia Cruz hace una pregunta respecto a ¿cuáles son los riesgos ambientales y de salud asociados con los compuestos organometálicos? Depende tanto del ligante como del metal que tengamos. Hay algunos metales, por ejemplo, el que decía el oro, no es tóxico. O sea, bueno, todas las sustancias son tóxicas en cierta cantidad, ¿no? Pero tiene una baja toxicidad. Entonces hay metales que son más tóxicos que otros. Gran cantidad de la toxicidad viene asociada al metal, sobre todo los metales pesados. Porque al final el cuerpo tiene que metabolizar lo que está consumiendo, ¿no? Si no lo puede metabolizar, pues ahí se queda en el cuerpo y ahí genera la toxicidad y gran parte viene de esos metales. Ah, ok, bien, doctora. Pues si me permite también, gracias. Estas dos últimas participaciones de Yael Ramírez, ¿cómo se relaciona la química organometálica con la medicina, aparte del área farmacológica? No entiendo porque el área farmacológica es que, bueno, en medicina podemos utilizar los fármacos, ¿no? Como hemos visto, como el cisplatino, y en medicina, pues otra utilidad es como agente de contraste, ¿no? Para resaltar imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear. Eso sería dentro del área de medicina. Sí,
Gracias, doctora. Y pues por último, ya, porque sí tenemos varias participaciones y agradecemos mucho a todos los que utilizaron el chat. Denise Cruz refiere a qué alternativas podríamos tener para sustituir catalizadores que sean dañinos. Pues lo que se está buscando es utilizar metales pues que sean más abundantes y como los de la corteza terrestre, ¿no? Como hierro, pero pues la contra que tenemos que son poco reactivos. Entonces, pues ahí se está investigando en eso. Ujú. Entonces todavía queda mucho campo de investigación también Sí, precisamente sí, para los para muchos que compuestos les interese organometálicos. el área, son bienvenidos a aportar su granito de arena. Pues bien, doctora, pues agradecemos nuevamente precisamente su participación y por habernos compartido toda esta información que realmente valiosa precisamente en las aplicaciones de las sustancias organometálicas. Y pues por mi parte sería todo. Cedo ya el micrófono al profesor Rafael Cuellar. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias, Felipe, por su moderación y muchísimas gracias, doctora Susana Porcel. Gracias por todas sus aportaciones, toda la luz que dio al tema y sobre todo pues la invitación que constantemente está haciendo a los alumnos a acercarse a estos temas. Agradecemos la apertura del Instituto de Química del área de vinculación para lo que vienen las estancias cortas, todos los Sí. que de repente nos vamos y llevamos a nuestros alumnos de visitas por ahí, que son siempre muy bien recibidos y pues seguramente alguno de los que nos está escuchando pues puede llegarle a interesar estos temas, ya sea en este momento o ya sea en las grabaciones de YouTube. Entonces, pues le agradecemos muchísimo. No sé si quiera comentar algo más, doctora, y por nuestra parte, pues muy agradecidos, gracias a la maestra Alma y a toda el personal que nos apoya allá desde el Instituto de Química. No sé si tenga algún comentario final, doctora. Pues sí, simplemente agradecer pues que se hayan conectado a la presentación, que les haya, ojalá que les haya abierto otro panorama y que les haya interesado un poquito más el área que nosotros trabajamos. Hay muchas áreas interesantes dentro de la ciencia, obviamente, pero pues les animo a que, como digo, a que aporten su granito de arena y hay mucho que hacer para mejorar todos estos procesos y que nos ayuden a, pues, a cuidar el planeta, ¿no? Claro que sí, bueno, todo esto es como dijo, la naturaleza nos lleva muchísimos años de ventaja. Entonces, tratar de aprovechar esa historia. Y bueno, agradecemos también a la profesora Rosalba, al profesor Taurino y a todos los jefes de sección que nos están apoyando de todos los planteles. Entonces, pues esto es todo por esta sesión. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Susana y la despedimos. Muchísimas gracias y los Muchas gracias invitamos a a la usted. siguiente, el próximo 22 de abril. Muchísimas Pues gracias. bonito día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, profesores. Buena tarde. Que estén bien, buena tarde. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Hasta Cuídense luego. mucho. Hasta luego. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Claro, Muchísimas muchas gracias. gracias, Rafa. Chao, adiós, adiós. Nos vemos. Excelente. Hasta luego, Nos maestro. vemos, cuídense. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, bye. Nos Hasta vemos, luego. Tauro.